Hola a todos y todas, espero que estén muy bien. El video de esta semana es un video distinto, ya va a tener una estructura distinta ya que vamos a analizar una paradoja y de acuerdo a esa paradoja entonces que vamos a hacer todo el análisis de lo que venimos trabajando en torno al límite. El título dice series convergentes ya que, bueno, van a ir entendiendo a medida que vayamos avanzando en la clase, ¿ya? Lo que sí quiero que puedan entender, o recordar más bien, es el concepto de convergente y divergente que vimos en el video anterior. Cuando el límite existía y llegaba a un número, como por ejemplo el límite de f de x cuando x tiende a 2 nos daba 5, o nos daba 0, nos daba -3, en esos casos que el límite existía y nos daba un número particular, nosotros decíamos que la función converge, ¿ya? Porque va hacia un número. Sin embargo, cuando en los límites nos daban infinito positivo o infinito negativo, ¿ya? Es decir, que crecía mucho o que decrecía mucho, entonces nosotros decíamos que la función diverge, ¿ya? Que se va, no llega a un número, ¿ya? Como la convergencia. Entonces, entendiendo esos conceptos, quizás después se nos va a hacer mucho más fácil cuando hablemos de series convergentes. Bueno, primero entender que una paradoja es un dicho o un hecho que pareciera ir en contra de la lógica. Y bueno, hoy día vamos a estudiar la paradoja de Zenón. Zenón es un filósofo griego, ya que vivió 4 siglos antes de Cristo. Y bueno, se caracteriza por tener paradojas, muchas, que un poco hablaban sobre la inexistencia del movimiento y de que lo que veíamos era ilusorio. Hoy día vamos a analizar una de sus paradojas más famosas, que es la carrera entre Aquiles y la tortuga. Aquiles, llamado el de los pies ligeros y el más hábil guerrero de los aqueos, quien mató a Héctor, decide salir a competir en una carrera contra una tortuga, ya que él corre mucho más rápido que ella y muy seguro de sus posibilidades. Aquiles le da una gran ventaja inicial a la tortuga, ¿ya? Esta paradoja igual la adapté para que podamos poder entenderla e ir trabajando con ella, ¿ya? Entonces, bueno, se trata sobre Aquiles, ya que va a tener una carrera entonces con una tortuga, y como Aquiles se cree lo suficientemente rápido, él va a decir que la tortuga, démosle una ventaja para que pueda avanzar un poco más, pero yo de todas maneras la voy a alcanzar. La pregunta de esta gran paradoja es si Aquiles en algún momento va a alcanzar a la tortuga. ¿Ya? Ustedes ahí estarán respondiéndose en este momento, sí, yo creo que la va a alcanzar, o no, yo creo que no la va a alcanzar. ¿Y por qué? Entonces, Aquiles, el atleta más veloz, capaz de correr los 100 metros en 10 segundos, ya va a recorrer una distancia de 100 metros en 10 segundos, no podrá alcanzar a una lenta tortuga. Eso es lo que afirma Zenón, que no la va a alcanzar. La tortuga, como dice aquí, es 10 veces menos rápida que él, o sea que la tortuga es 10 veces más lenta. O Aquiles es 10 veces más rápido. De las dos formas podemos interpretarlo. Ambos disputan una carrera, concediendo a Aquiles una ventaja de 100 metros a la tortuga. Cuando Aquiles ha cubierto esos 100 metros, la tortuga se ha desplazado 10 metros. Al cubrir Aquiles esos 10 metros, la tortuga se ha desplazado 1 metro. Mientras cubre ese metro que lo separa de la tortuga, ésta ha recorrido 0,1 metro, y así indefinidamente. Y es por eso que Zenón afirma entonces que Aquiles no va a alcanzar la tortuga. Vayamos un poco desmenuzando esta paradoja para ir entendiéndola de mejor manera. Entonces, en primer lugar tenemos tres condiciones que se dan en esta paradoja. La primera es que Aquiles corre 100 metros en 10 segundos, ya nos da un poco la velocidad. La tortuga es 10 veces menos rápida que él, o 10 veces más lenta, y Aquiles le da una ventaja de 100 metros a la tortuga. Entonces, en un comienzo, esto va a estar así. Aquiles, yo hice una recta numérica para indicar los metros. Aquiles va a estar en los 0 metros y la tortuga va a comenzar en los 100 metros. ¿Qué va a ocurrir? En un comienzo, Aquiles
va a ir a colocarse a la posición de la tortuga. La va a ir a correr, correr, correr hasta poder llegar hasta donde ella. ¿Ya? Va a cubrir esos 100 metros entonces en los 10 segundos que se demora. Pero esos 100 metros que Aquiles se ha demorado, que recorrió, como la tortuga es 10 veces menos rápida que él, entonces cuando Aquiles haya cubierto esos 100 metros, la tortuga va a cubrir 10 metros. Si lo vemos en un dibujito, está así. Aquiles alcanzó los 100 metros, pero la tortuga avanzó otros 10 metros, es decir, la tortuga ahora está en los 110 metros. Continuamos, ya esta es la situación en la que estábamos. Y ahora entonces Aquiles va a volver a ir donde la tortuga, es decir, va a cubrir esos 10 metros de diferencia que le faltan todavía, pero como la tortuga avanza 10 veces más lento que él, va a avanzar 1 metro. Avanza lentito, pero avanza. Entonces aquí tenemos la situación. Aquiles va a alcanzar los 110 metros y la tortuga va a estar en los 111 metros. La pregunta es, ¿podrá Aquiles entonces alcanzar la tortuga si repetimos este procedimiento infinitas veces? Fíjense, antiguamente teníamos Aquiles estaba en los 110 metros y la tortuga en 111. Cuando Aquiles alcance los 111, la tortuga va a avanzar 0,1 metro, que es 10 veces menos de lo que avanza él. Y la tortuga va a estar ahora en 111,1. Y así sucesivamente. En algún momento la va a alcanzar. Entonces, ¿qué pensaba Zenón? ¿Ya? A medida que Aquiles alcanza la posición de la tortuga, esta, por muy lento que avance, avanzará un poquito más. Por tanto, Aquiles debe cubrir infinitos trayectos para alcanzar la tortuga. Cuando Aquiles alcance la posición de la tortuga, por muy poquito que avance, va a avanzar. Luego Aquiles va a volver a alcanzar la tortuga y la tortuga en ese tiempo avanzó otro poquito. Y así infinitas veces. Siempre va a estar a una distancia de Aquiles de la tortuga, una distancia que puede ser muy, 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 muy chiquita. ¿Ya? Entonces, Zenón decía, bueno, va a tener que cubrir infinitos trayectos porque siempre le va a faltar un poquito para alcanzar a la tortuga. De esta manera, dice, Aquiles deberá cubrir una distancia infinita, para lo cual necesitará un tiempo infinito, por lo tanto, no va a alcanzar a la tortuga. Eso es lo que planteaba Zenón. ¿Ya? ¿Qué elemento matemático, por qué estamos viendo esta paradoja? Porque hay un elemento matemático detrás de esta historia. Y hay el elemento matemático que subyace es el de serie, ¿ya? Y particularmente el de serie convergente. Vamos a ver qué es una serie, ¿ya? Una serie es la suma de los elementos de una sucesión. Suma de los elementos de una sucesión. Estoy sumando elementos de una sucesión. ¿Y qué es una sucesión? Se preguntarán ustedes. Es un conjunto de elementos ordenados, ya en general son números estos elementos, y que siguen un determinado patrón o regla. Por ejemplo, acá tenemos una sucesión, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Esta es una sucesión finita, porque tiene una cantidad finita de elementos. Acá hay 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hay 11 elementos, que son los números pares, eh, mayor o igual que 2, menor o igual que 20. ¿Ya? Es una sucesión finita que tiene 11 elementos y están ordenados, siguen un cierto patrón, son los números pares. Veamos otro ejemplo. 10, 20, 30, 40, 50, puntito, puntito, puntito. Eso significa que es una sucesión infinita, ya que no termina, pero que sigue un cierto patrón que son los múltiplos de 10. Y también nos podemos encontrar con esta sucesión 0, 1, 0, 1, 0, 1, que también es infinita. Y fíjense por qué quise poner este ejemplo, porque cuando se define una sucesión como elementos ordenados, se tiende a pensar que es como un orden de número, 1, 2, 3, 4, pero no, significa cuando están ordenados se refiere más bien a que cumplen con un cierto patrón o regla, ¿ya? Y que el orden en que están importa. Es distinto que yo ponga 0, 0, 1, 1, aquí yo coloque 0, 1, 0, 1, ¿ya? Son patrones distintos.
A eso se refiere con ordenado, que el orden en el que está importa. Entonces, fíjense que esto es una sucesión, ¿ya? Elementos, ¿ya? Que tienen un cierto orden, que cumplen un cierto patrón o regla, puede ser una cantidad finita o infinita, pero la serie es la suma de estos elementos. Es decir, en el primer ejemplo tendría que sumar estos elementos, 2 más 4 más 6 más 8 más 10 más 2. Eso es una serie, la suma de estos elementos, que va a dar una suma determinada. Ya yo no la quise calcular porque da lo mismo el valor. Lo importante era entender que una serie es la suma de estos elementos. Veamos otro ejemplo de serie. 10, 20, 30, 40, 50 más infinito elemento nos va a dar una suma. ¿Ya? Y 0, 1 más 0, 1 más 0, 1, ya al sumar esos elementos también me va a dar una suma determinada. ¿Ya? Puede ser que esta suma o esta serie sea convergente o divergente, es decir, que esta suma tienda al infinito, positivo o negativo, o que tienda a un número determinado. Por ejemplo, estos dos casos que estamos aquí es una serie divergente, ya porque si sumamos 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y así, va hacia el infinito positivo. Es decir, esto es una serie divergente. La de abajo, 0 más 1, 0 más 1, 0 más 1, fíjense que eso es 1, 1 más 1, 2, 3, 4, 5. Entonces voy a ir sumando constantemente, por lo tanto, como son infinitos elementos, voy a tender al infinito. Por lo tanto, estos son ambos ejemplos de series divergentes. Sin embargo, por ejemplo, el primer caso es una serie convergente porque va a darnos un valor fijo, ¿ya? Un número determinado. ¿Qué pensaba Zenón? Zenón pensaba que, bueno, que Aquiles debía cubrir una distancia infinita, para lo cual necesitaría un tiempo infinito. Primero iba a cubrir los 100 metros que los separaba de la tortuga, luego 10 metros, luego 1 metro, luego 0,1 metro, luego 0,01, y así siempre le iba a faltar un poquito, y por tanto Zenón suponía que la suma de infinitos trayectos debía dar una distancia infinita. ¿Ya? Por lo tanto, lo que él suponía, Zenón, que esta es la parte importante, Zenón suponía que si yo sumaba infinitos elementos, ¿ya? Esa suma debía resultar infinito. Pero Zenón estaba en lo equivocado, ¿ya? Y de alguna otra manera nosotros teníamos que intuir que algo estaba equivocado Zenón, porque si yo pienso, mi primera intuición es que si Aquiles es más rápido que la tortuga, por mucha diferencia que él le dé de ventaja, en algún momento lo va a alcanzar. Entonces Zenón estaba equivocado. Si yo sumaba infinitos elementos, no me tiene por qué dar infinito. Entonces era evidente que había algún fallo en el razonamiento de Zenón, ya que es lógico que en algún momento Aquiles alcance a la tortuga. 24 siglos después, la teoría del límite va a ser la que propone una solución a esta paradoja. Y la teoría del límite dice lo siguiente: la suma de infinitos términos, ya como estos, 100 más 10 más 1 más 0,1 más 0,01 más 0,001, que al final son todas las distancias que separaban la Aquiles de la tortuga, la suma de estos infinitos términos puede ser finita, ¿ya? Fíjense que dice la palabra puede ser, o sea, puede ser infinito, ¿ya? Como también puede ser finita. Y finita se refiere a que nos dé un valor fijo, que nos dé un número. Es decir, existen las series infinitas convergentes. Es decir, si yo sumo infinitos elementos, puede que esa suma converja a un número determinado, ¿ya? Y no necesariamente sea infinito. Es un poco extraño, pero vamos a ir viendo ejemplos de que realmente esto ocurre. Aquí les corre los 100 metros, entonces volvemos a la paradoja con las condiciones 100 metros en 10 segundos. La tortuga es 10 veces menos rápida que él y aquí les da una ventaja de 100 metros, que es lo que teníamos inicialmente. Si comenzamos a construir una tablita, ¿ya? Primero han pasado 0 segundos, no ha transcurrido nada. La posición de Aquiles en metros en ese instante es de 0. La posición de la tortuga, cuando no ha ocurrido nada, no ha pasado ningún tiempo, es de 100 metros porque le dio ventaja.
Y la distancia entre la tortuga y Aquiles, es decir, la distancia que los separa, también es de 100 metros. Si yo sigo construyendo esta tablita, vamos a ver que, por ejemplo, la posición de Aquiles va a alcanzar a la tortuga, es decir, va a llegar a sus 100 metros, pero como la tortuga avanza 10 veces menos rápido que él, o 10 veces más lento, cuando Aquiles avance a los 100 metros, entonces la tortuga va a avanzar 10 metros, es decir, hasta los 110. Y la distancia entre la tortuga y Aquiles va a ser de 10. Y eso va a ocurrir en 10 segundos. ¿Por qué? Porque Aquiles recorrió 100 metros y 100 metros lo recorre en 10 segundos. Que es la situación que tenemos acá entonces. Ya cuando Aquiles alcanzó a la tortuga a los 100 metros, la tortuga avanzó 10 metros. Y ahora podemos ir completando esta tablita. Si ahora Aquiles se va a la posición de la tortuga, es decir, va a los 110 metros, fíjense que Aquiles, con respecto a su posición anterior, solo avanzó 10 metros. Por lo tanto, si 100 metros lo avanza en 10 segundos, la pregunta es, en 10 metros, ¿cuánto tiempo se va a demorar? Y se va a demorar un segundo. Entonces, Aquiles en ese entonces va a estar en los 110 metros, como se muestra en la imagen, mientras que la tortuga va a estar en los 111 metros y la distancia que los va a separar es de 1. Sigamos completando esta tabla. Fíjense que ahora Aquiles, yo agrandé, hice como un zoom a la imagen. Aquí están los 110 metros. Acá está el 111, que es la posición anterior de la tortuga. Aquiles la alcanzó, pero la tortuga avanzó 0,1, porque Aquiles avanzó 1 metro. Y como la tortuga avanza 10 veces más lento, entonces la tortuga avanzó 0,1 metro. Si esto lo completamos en nuestra tablita, entonces la posición de Aquiles va a ser 111, la posición de la tortuga 111,1 y la distancia entre la tortuga y Aquiles de 0,1, lo que los separa. El tiempo que se va a demorar es un décimo. O 0,1, también pueden expresarlo en decimal. Si yo sigo completando esta tablita, de tal manera de que Aquiles siempre vaya a la posición en la que se encuentra la tortuga, vamos a tener algo así, ¿ya? El tiempo cada vez va disminuyendo en un factor de 10, porque cada vez Aquiles avanza a la posición de la tortuga, y la posición de la tortuga avanza 10 veces más lento que él, ¿ya? Entonces, fíjense el patrón que va ocurriendo, ¿ya? ¿Qué pasa si yo esto lo tiendo al infinito? Que ocurre infinitas veces, ¿ya? Fíjense que parece que estos dos valores van a seguir con 1 y va a seguir 111,1111111. El 1,10 partido en 10.000 es equivalente a 0,01 y parece que cada vez va a tener más cero, por lo tanto, el intervalo de tiempo y la distancia que separa la tortuga de Aquiles, ambos parecen tender a 0, y aquí en la posición tanto de la tortuga como de Aquiles parecen tender a 111,1 periódico. ¿Ya? Y efectivamente, si calculamos el límite, entendiendo que esta es la etapa 0, estamos en la etapa 1, 2, 3, 4, 5, 6, y así nos extendemos, entonces ambas posiciones, tanto de la tortuga como de Aquiles, tienden al 111,1 periódico, y el tiempo que transcurre y la distancia que separa la tortuga de Aquiles va a ser 0. Entonces, fíjense lo que demuestra el límite. El límite dice que al final yo sumo infinitos elementos y voy a converger a un número, ¿ya? Fíjense que para calcular la posición en que estaba Aquiles, yo iba sumando las distancias. 100 metros más 10 metros más 1 metro más 0,1 más 0,01 más 0,001, y ahí iba calculando la posición en la que él estaba. Por lo tanto, una suma infinita de elementos va a converger, va a llegar a un número determinado, que es 111,1 periódico, ¿ya? Y la distancia que separa la tortuga de Aquiles nos dio 0. Por lo tanto, eso significa que si la distancia que los separa tiende a 0, significa que en algún momento lo va a alcanzar, porque van a llegar a la misma posición.
La serie, vamos a analizar solo el tiempo, la serie que representa la cantidad de tiempo transcurrido para Aquiles. Recuerden que la serie es sumar los elementos, entonces va a ser esto. 0 más 10 más 1 más un décimo más un cienavo más un milavo, así sucesivamente, infinito elemento. Y fíjense que eso va a converger al número 100 noveno. O si lo transformamos en decimal, 0, 10, 1, 0, 1, 0, 0, 1 más 0,001. Y eso converge a 11,1 periódico. Esto es lo mismo. Aquí lo que quiero un poco señalar y que no se vayan a confundir es que yo estoy sumando infinitos elementos. La cantidad de elementos es infinito. Recuerden que el infinito no es un número, es un concepto. Entonces, si yo estoy sumando una cantidad infinita de elementos, significa que yo estoy sumando muchos, 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 muchos elementos, ¿ya? Y esos convergen a un número, ¿ya? En este caso es un número periódico, que sabemos que tiene infinitos decimales, pero es un número, ¿ya? Es 100 novenos. Y por tanto converge a un número y eso implica que no es infinito, converge. Entonces, ahora a la pregunta que nos hacíamos inicialmente, resolviendo esta paradoja, ¿podrá Aquiles alcanzar a la tortuga? Y la respuesta es que sí, ¿ya? Aquiles alcanza a la tortuga a los 111,111 periódico metros y emplea en ello 11,111 segundos, ¿ya? Por tanto, fíjense que la teoría del límite viene a responder esta paradoja que Zenón creía que si yo sumaba infinitos elementos siempre tenía que dar infinito, y no. Acá vimos que si yo sumo infinitos elementos, infinitas distancias, infinitos tiempos, pueden converger a un número. Ya, ahora es el momento de ejercitar. Al final, la clase de hoy el video de hoy fue un poco distinto porque necesito que entiendan bien el concepto del límite, de dónde surge y, aunque ustedes no lo crean, vimos un gran teorema de límite, que la suma de infinitos elementos eh, puede, eh, puede converger a un número, ¿ya? Matemáticamente eso se diría que al final lo que se demostró fue la existencia de las series convergentes, que la suma de infinitos elementos puede converger a un número y no necesariamente es infinito. Ya lo vamos a formalizar, pero con este ejercicio hay un gran paso a entender y comprender este teorema. Hay un cuestionario online disponible ya que pueden ejercitar. Es un cuestionario que va a ejercitar todo lo trabajado hasta ahora de límite, ¿ya? Calcular el límite en funciones, con tablita, diferenciar el límite de evaluar una función en un punto, entre otros elementos. Espero que tengan una muy buena semana y nos estamos encontrando en nuestra clase de retroalimentación para resolver dudas. Recuerden escribirme al correo qué no entendieron, qué se les dificultó y qué les gustaría reforzar más. Que estén bien.